Estamos dentro del Centro Colombo Americano. Creo que todos conocemos el Centro Colombo Americano, ¿verdad? Lo que hacemos somos la cara visible de un departamento que tiene la Embajada de Estados Unidos. Nosotros trabajamos directamente con la Embajada de Estados Unidos y pues ya conocen el Centro Colombo Americano, fundado en 1942. 4 de los pilares del Centro Colombo Americano es la enseñanza del inglés, que ustedes lo conocen claramente, la biblioteca, las actividades culturales y lo que hago yo, que es Education USA, que es servir como puente para que los estudiantes puedan ir a Estados Unidos a realizar sus estudios de pregrado, cursos de inglés o posgrado. Este es nuestro equipo. Y un poco de lo que hacemos somos una red del Departamento de Estado o del Gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, lo que hacemos es casi que una misión diplomática, en el sentido que queremos impulsar los estudios en Estados Unidos. Lo que hacemos es brindar toda la asesoría que ustedes necesiten de principio a fin en cuanto a aplicación, documentación, visado, hasta el viaje a Estados Unidos. Normalmente a mi oficina llegan estudiantes que empiezan desde cero y terminan yéndose a Estados Unidos. Otros vienen y dicen, sí, ya sé que lo que tengo que hacer, lo único que necesito es que me ayude a revisar mis ensayos. También lo hacemos. Por eso están llenando sus datos ahí, tenemos charlas como estas, pero también tenemos charlas especializadas de cómo escribir un buen ensayo, cómo escribir una buena recomendación, cómo ser efectivos en el proceso de postulación a una universidad de Estados Unidos. En cualquiera de esos talleres ustedes pueden asistir, son totalmente gratis, por eso les va a llegar información a sus correos para que sepan de esas charlas, de esos talleres, de esas ferias. Tenemos ferias todo el año a las que muchos padres no se enteran. Y la última charla que tuvimos fue de la Universidad de Berkeley. UC Berkeley, que la tuvimos en el Centro Colombo Americano, muy exitosa, y la anterior fue de la Universidad de Vanderbilt, Dartmouth, vinieron 4 universidades. Nosotros normalmente enviamos información a través de Natalia para que le lleguen a los estudiantes. Igualmente somos un centro de exámenes internacionales. En un momento dado, cuando ustedes hablen de el TOEFL o el GRE, en este caso, normalmente ustedes están enterados del SAT o el de ACT, ¿verdad? Esos exámenes no los administramos en el Centro Colombo Americano, pero sí podemos darles información de cómo inscribirse a la página, College Board y todo esto. Entrando un poquitico ya más en materia, les voy a contar. Normalmente en Estados Unidos tenemos 12 cursos, para que tengan también hagan una comparación de cómo funciona el bachillerato en Estados Unidos y cómo funciona aquí en Colombia. Hay 12 cursos, lo que uno llama freshman es el 9º, sophomore, que es el 2º año, es el 10º, junior, por eso es que uno dice junior high, es el 11º, y el senior es el curso 12. Muchas veces me preguntan, ¿qué pasa cuando hay solamente 11 cursos y aquí hay 12 cursos? Normalmente en Colombia la mayoría de colegios tienen 11 cursos. Hay algunos que ya están implementando el curso 12, pero eso no tiene ningún problema. Lo que hacen las universidades es homologar las materias que han tomado los estudiantes. Entonces, en ese sentido no tienen problema, pero para que ustedes sepan, porque es importante que entiendan o que sepan que son 12 cursos, porque en un momento dado van a tenerse que enfrentar con la postulación, y en la postulación tienen que, digamos que el 11 para nosotros es el 12 para ellos. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Normalmente también en colegios como este, que no tienen muchos otros colegios, hay maneras de ayudar a los estudiantes para que su paso hacia la universidad sea mucho más sencillo. Hay cursos que se llaman AP, que son Advanced Placement, quiere decir que hay cursos que toman en los colegios que les van a servir como créditos ya para su universidad. Eso puede hacerse. ¿Aquí los hacen, Natalia? Nosotros en ese caso tendríamos lo que son el IB, y hay muchas veces en universidades americanas, es otra de las preguntas. Yo aquí aprovecho para hablar del IB. El IB está tomando cada vez más reconocimiento a nivel internacional y
Estados Unidos, que era uno de los destinos donde no era tan común, es más común en el Reino Unido, en Canadá, en general en Europa. Pero ya nos encontramos con varias universidades americanas que o son el test opcional, y por eso podemos entrar con IB, ya sea como requisito de admisión, o lo otro que podemos encontrar es que ingresan con SAT, pero no reconocen créditos según las materias del diploma que hayan tomado. Esto con algunos que ya están en 10º, 11 o en 9º, lo vimos en la jornada de inducción, en términos de las ventajas que tiene el IB según las materias que tomen, si están como requisitos para la carrera que aplica el estudiante, pueden tener un reconocimiento de créditos. Entonces no tendríamos que hacer algo paralelo, sino que ya nuestras materias tienen cierto nivel de exigencia a nivel preuniversitario que podrían reconocer créditos. Hay varias, les puedo compartir como una lista, pero cada vez va creciendo más ese número. Sí, realmente ser un colegio IB, que es el segundo punto, es una gran ventaja porque lo que pretende el IB, como lo dice su nombre, Bachillerato Internacional, es estar a la par con un sistema internacional que le permite al estudiante tener muchísima más movilidad dentro de universidades a nivel mundial. De eso se trata. Y el dual enrollment es que en Estados Unidos se utiliza una modalidad, y es que los estudiantes, mientras que terminan su bachillerato, también pueden tomar materias en las universidades. Eso en Colombia hasta ahora está empezando, poco a poco, ya he visto varios casos, pero se puede dar también. ¿Por qué Estados Unidos? Pues realmente 20 de las universidades más fuertes del mundo están en Estados Unidos. Universidades que ustedes hayan escuchado. ¿Qué universidades han escuchado? Stanford, Yale, me han dado 2. Columbia, Harvard, MIT, vamos en 6. Georgetown, 7. Duke University, 8, muy bien. Boston, 10. Me alcanzaron a decir como 10. ¿Cuántas universidades más creen que hay en Estados Unidos acreditadas? Deme un número si quieren, tranquilos, arriesguense. Pero usted ya sabía, sí. Sí, no, eso suena grande, pero son 4.500 universidades acreditadas. ¿Por qué hago este comentario? Simplemente porque en ocasiones sí, las que ustedes mencionan, y es a lo que los estudiantes quieren ir, uno apunta a universidades Ivy League o universidades top, eso no está nada mal. Pero en ocasiones podemos perder oportunidades muy grandes porque siempre estamos mirando los mismos nombres. Y hay sistemas académicos y programas académicos que son muy, muy fuertes y en los que ustedes probablemente puedan conseguir ayuda financiera mucho más fácil, porque son menos competitivas. No quiere decir que su sistema académico sea menor. Como decía Natalia, muy acertadamente, nosotros no trabajamos con una universidad específicamente porque somos de la embajada y lo que hacemos es impulsar la educación en Estados Unidos. La diversidad cultural, la diversidad académica, la flexibilidad. Creo que ustedes ya están muy familiarizados con el sistema en Estados Unidos. Acá en Colombia, cuando uno decide estudiar arquitectura y empieza arquitectura y si no le gustó arquitectura, ¿qué puede suceder? ¿Cómo? Se cambia, ¿y qué pasó con el tiempo y el dinero? Normalmente las opciones son muy limitadas. El sistema está cambiando en Colombia, pero aquí lo que pasa es que uno tiene que tomar su decisión desde el primer día, ¿verdad? En Estados Unidos los estudiantes van a tener 2 años para que empiecen a decir qué es lo que quieren hacer realmente. De tal forma que en un momento, si yo estoy estudiando, quiero hacer ingeniería, todavía no estoy muy convencido de qué tipo de ingeniería voy a hacer. Voy a tener 2 años en los que voy a tomar materias con otros estudiantes que van a tomar ingeniería también, y en un momento voy a tomar lo que se llama un major. A eso se refiere con la diversidad y la flexibilidad que ofrece el sistema en Estados Unidos. Es un sistema muy diferente a lo que tenemos acá, por eso es también importante que ellos lo entiendan. Nosotros dentro del ranking mundial estamos en el puesto 22. Si se dan cuenta, estamos con el primer puesto es China, India, Corea del Sur. Dentro del cono sur, ahí alcanzan a ver Brasil. ¿Qué otros países, si se dan cuenta, llegamos hasta el 10º? Pues no alcanzamos a poner todos en el slide. ¿Qué otros países creen que están del cono sur después de Brasil?
Argentina, no. Tampoco es Chile. Perú tampoco. ¿Cómo? Colombia está en el 22. Entre el 10º y el 22 del cono sur, ¿qué país creen ustedes? Venezuela, sí señor. Obviamente por la situación política, las personas que tienen los medios están enviando a sus estudiantes, a sus hijos a estudiar en Estados Unidos. ¿Qué otro país? Obviamente México. Sí, exactamente. Sí, perdón, ahí está. Entonces Venezuela está antes de Colombia. Lo que estamos pretendiendo es que más estudiantes tengan la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos. Muchas veces me hacen preguntas, hoy recibí 2 preguntas que son complejas, pero al final les voy a mostrar ejemplos de estudiantes que han ido a estudiar a Columbia, Harvard y otras universidades totalmente becados. O sea que es posible. Eso es lo que quiero. Dímelo, no, esos son estudiantes que se han ido a Estados Unidos. Sí, señora. Esa es la curva de crecimiento de cómo ha ido Colombia año tras año aumentando el número de estudiantes que envía a Estados Unidos. Este estudio, esta curva, viene de un reporte que se llama Open Doors entre el 2017 y el 2018. Si se dan cuenta, la mayoría de estudiantes están yéndose a hacer pregrado, luego posgrado, luego cursos que no necesariamente dan un título académico y finalmente OPT. Y les voy a hablar al final de qué es un OPT porque es bien importante que lo conozcan. ¿A dónde se están yendo los estudiantes? A California, Nueva York, Texas. ¿Por qué creen ustedes que los estudiantes están decidiendo irse a estudiar a estos estados? Por las universidades que me mencionaban, probablemente. ¿Por qué otra razón? Clima, familia, muy bien, sí. Facilidad de transporte, clarísimo está, sí, exactamente. Exactamente. Lo que yo siempre les digo en este tipo de presentaciones es, está bien que miremos esos estados y hay chicos que desde el principio dicen quiero irme a esta universidad. Eso está bien y hay un objetivo académico. Sin embargo, hay otras universidades en otros estados que uno puede ver. Estamos hablando de 4.500 universidades acreditadas. Entonces, es bueno mirar también todas las opciones. Normalmente, uno les aconseja que apliquen entre 10 y 8 universidades. Porque tienen opciones más abiertas. Y eso no está mal, aplicar a 8 universidades o 10 universidades. Las carreras más populares, ingeniería, administración, matemáticas, ciencias sociales, eso es como educación física y las ciencias de la biología, las artes, inglés intensivo, salud, comunicación y periodismo y finalmente educación. Son las carreras más apetecidas y más solicitadas. Acá está un poco también qué es lo que se van a hacer los estudiantes y si se dan cuenta, los colombianos, la mayoría se va a hacer el pregrado, el posgrado y tenemos también el OPT. El OPT es esto. ¿Qué es un OPT? Eso quiere decir Optional Practical Training y es una manera de que los estudiantes puedan trabajar en Estados Unidos. Uno de los mitos más claros es que en Estados Unidos no se puede trabajar con visa F1 o visa de estudiante. Y es cierto, no se puede trabajar, pero sí hay oportunidades. Uno puede trabajar dentro de la universidad, el sueldo es más bajo, claramente. Pero cuando ustedes terminen su carrera, cuando sus hijos terminen su carrera, pueden con visa de estudiante estudiar durante 1 año. No tienen que tener visa de trabajo. Solamente tienen que conseguir la empresa, la universidad les ayuda a conseguir la empresa y pueden quedarse en Estados Unidos con esa visa totalmente legal, obviamente, y estudiar durante 1 año. Si estamos hablando de carreras de ingeniería, pueden quedarse en Estados Unidos 2 años. Ingeniería, matemáticas, esas carreras les permite quedarse en Estados Unidos 2 años bajo una carrera, bajo una visa F1 o de estudiante. Les he venido mencionando
la acreditación. La acreditación en Estados Unidos funciona diferente. Aquí la acreditación es adjudicada por el Ministerio de Educación. En Estados Unidos existen varias empresas o varias instituciones que se encargan de darle la acreditación a las universidades. Como les dije, en nuestro departamento solamente trabajamos con universidades acreditadas. CHEA es una institución que tiene el mayor número de universidades agrupadas dentro de sus anales de acreditación. Entonces, en el momento si ustedes quieren saber si un programa o una universidad están acreditados, pueden buscarlo acá. Tienen que tener cuidado, una universidad puede estar acreditada, pero puede que tenga un programa que no esté acreditado, o viceversa. Uno puede tener un programa que esté acreditado y no la universidad estar acreditada. Sin embargo, dentro de las universidades que ustedes me mencionan claramente, como Stanford o las 10 que me mencionaron que todos conocemos, claramente tienen todos sus programas acreditados. Estos son los 5 pasos en los que nosotros podemos ayudarles a sus hijos. Desde investigar las opciones. Si tenemos 4.500 universidades acreditadas, ya se imaginarán la tarea tan difícil que puede ser buscar una universidad. Financiar los estudios, completar la aplicación, aplicar para la visa y pues finalmente preparar el viaje. ¿Cuál de esos pasos creen ustedes que es el más complicado? Claramente el primero, por lo que les decía. El primer paso es importante porque es donde ustedes tienen que ver los requisitos de la universidad, si tienen ayuda financiera, si tengo las notas que me están pidiendo, si tengo los exámenes que me están pidiendo. Es donde empieza un juego bastante importante y el apoyo de un counselor o de una persona como nosotros es bien importante para que hagan la tarea como se debe hacer. He tenido estudiantes que se emocionan a veces mucho con ciertas universidades, cuando uno va a ver, no están dentro del perfil que busca la universidad. Entonces, la búsqueda y la decisión a este punto, el 1 y el 2 van de la mano, porque si yo finalmente tengo, no sé, $50,000 en mi cuenta o no tengo los 50,000, tengo que buscar ayuda financiera. Si la universidad no da ayuda financiera, ¿qué pasa? Finalmente no es la universidad a la que yo puedo postularme, ¿verdad? Es como un juego de, si no tengo la ayuda financiera, no puedo aplicar en esa universidad. El sistema a nivel digamos de pregrado y posgrado funciona muy similar al de Colombia. La única pequeña diferencia es esta, community colleges. ¿Ustedes han escuchado el término community colleges? Community college. ¿Alguien me puede decir, como para que sea más interactivo el asunto, qué es un community college? Entiendo que es como el college, que pertenece, que es como financiado tal vez por el gobierno, que es como más acceso a la comunidad donde pertenece. Inicialmente esa fue la intención de los community colleges, prestarse, por eso se llama, ¿cómo se llama? Universidades comunitarias. Prestar servicio a la comunidad, pero han ido creciendo y se han vuelto tan populares que ya son universidades. Son universidades que ofrecen programas de 2 años, vocacionales o técnicos, y que le permiten al estudiante después hacer una transferencia a una universidad, si fuera así. Está a la orden del día. En este año, por alguna razón, están impulsándolos mucho más, porque es una manera mucho más fácil de entrar al sistema educativo en Estados Unidos, mucho más económico e igual de efectivo. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado con esa transferencia? Antes de entrar a un community college o escoger un community college, tienen que ver que ese community college tenga un convenio con una universidad a la que puede pasar el estudiante. No quiere decir que automáticamente, si yo hago los 2 años, me dan el título. Aquí no sé, este título se llama Associate. Acuérdense que estamos hablando de Associate y Bachelor's. El Bachelor's es el título universitario. El Associate es un título después de esos 2 años y yo puedo pasar a una universidad. Cuando escuchen el término 2 más 2, 2 plus 2, es este sistema. Empezar en un community college y pasar a una universidad. ¿Es claro ese sistema o esa dinámica académica? Sí, vocacional y técnica, exactamente. Acá son el número de años. Sí.
Después siguen el undergraduate, que es como el título universitario, que normalmente son 4 años, igual que acá en Colombia. Para nosotros, a diferencia de Europa, es muy fácil hacer la homologación. En Europa hay pregrados de 3 años, entonces a veces la homologación es un poco más complicada. Pero el sistema en cuanto a años y en cuanto a dinámica académica es muy parecido a lo que tenemos acá en Colombia. Estos son los títulos de los que les hablaba. Bueno, ustedes ya conocen el término bachelor's. Cada vez que ustedes escuchen un bachelor's es título universitario después de 4 años, que es lo que uno dice aquí, me gradué de carrera, sí. El bachelor lo da, digamos, si un chico entra a college 2 años y después tiene que hacer los 2 años para obtener el título bachelor. Sí, exactamente. No, al final del día no es diferente. Tú puedes hacer el 2 más 2, el sistema del que les hablo, o hacer los 4 años en la universidad. Lo que pasa, lo que les decía, es que los requisitos en un community college, lo que hace el community college en un momento dado, y no sé si ustedes están interesados, puedo extenderme en eso, pero es preparar al estudiante para la vida académica en Estados Unidos, un poco. ¿Sí? Entonces son una muy buena opción para estudiantes que todavía no tienen ese contacto con universidades en Estados Unidos. De las cosas que diferencian el sistema académico en Estados Unidos y el de Colombia, y que a veces toma por sorpresa a los estudiantes colombianos, es que hay demasiado trabajo en grupo, mucho proyecto. Igual hay exámenes al final, pero el proyecto se convierte en una de las maneras de determinar si el estudiante está listo o no para pasar una materia. Eso viene también mucho del bachillerato internacional. Es la base del bachillerato internacional. ¿Han escuchado el término major y minor? Creo que sí o no. ¿Sí? ¿Alguien que quiera decirme? Tranquilos, y sí, aquí estamos para aprender y para discutir qué es un major y qué es un minor. ¿Para qué? Realmente no es como segunda titulación, pero sí está bien. Major es el énfasis que yo voy a escoger. Mi major puede ser literatura francesa y tengo un minor en literatura inglesa o en cualquier otra cosa que se acerque a mi major. Eso también está a la orden del día. Entonces, por eso cuando ustedes escuchen que les preguntan "What's your major?", uno ya sabe que es el énfasis de mi carrera. Sencillo. Como hablamos de que la parte más, digámoslo, importante y esencial es la escogencia de la universidad, hay que tener cuidado a dónde me quiero ir. Me quiero ir a una universidad grande que esté dentro de una ciudad. Me quiero ir a un suburb o como los barrios que están fuera de la ciudad. Por ejemplo, la Universidad de Nueva York, si ustedes me dicen cómo es la Universidad de Nueva York, la Universidad de Nueva York no tiene un campus como tal, está en la ciudad misma, está inmersa en la ciudad. Son edificios aquí, allá, o la Universidad de... estuve visitando School of Arts en Boston, que es la escuela de artes en Boston. Entonces uno está acá y de pronto pasa a la calle dentro de la ciudad, pero también vas a Boston y vas a Elmhurst College y es una universidad como las que ustedes conocen, como esto, que es una universidad que está dentro, que tiene su campus, depende de lo que yo quiera. Quiero irme a una universidad grande, quiero irme a una ciudad pequeña, ¿a dónde me quiero ir? Es importante esa escogencia. Quiero una universidad que sean liberal arts. Liberal arts, ¿han escuchado el término? Liberal arts es muy común en Estados Unidos y lo que hace es impulsar la reflexión y son normalmente universidades de estilo de ciencias sociales, porque hay unas discusiones más abiertas, más que el examen, ese tipo de cosas, versus la investigación. Por ejemplo, la Universidad de Berkeley o todas las universidades UCs, las que hay, UC Berkeley, UC Denver, todas estas universidades son de investigación. Por lo tanto, si yo tengo una investigación, voy a tener muchas posibilidades de entrar a una universidad como UC Berkeley, porque no son tan liberal arts, no son tan, digamos, discusiones abiertas, sino todo está basado en la discusión, la investigación y el seguimiento de esa investigación. Entonces, esos son términos que van a encontrar cuando ustedes miren una página web en una universidad. Los requisitos. Afiliaciones. En Estados Unidos hay universidades para hombres, para mujeres, con afiliaciones para personas afro, con afiliaciones
religiosas específicas, llámese cristianas, jesuitas, está a la orden del día, eso cada uno lo decide si prefiere o no alguna de estas afiliaciones. Los servicios, muy importante. Los chicos van a estar durante 4 años estudiando en Estados Unidos, necesitan apoyo en todo sentido. Hay universidades que son más fuertes que otras en eso. Como hace uno para salir siempre, bueno, yo como sé los servicios. Cuando uno entra a una universidad y ve que existe como el Counseling Office for International Students, la oficina de consejería para estudiantes internacionales. Son universidades que realmente brindan muchísimo apoyo a los estudiantes. Van a estar en otro país, van a estar enfrentados a muchas culturas. Es importante que estén en un sitio seguro, un safe place. Eso es importante. ¿Tienen preguntas frente a esto? Oh, ok, perfecto. Los requisitos para la admisión normalmente son las notas, los rankings o cómo estoy clasificado dentro de mi clase. Eso también eso también es importante dentro de lo que es una admisión en Estados Unidos. Aquí tienen muchísimo ganado, pues porque obviamente están dentro de un sistema que reconoce que es un ranking. Clarísimo lo tienen. Hay colegios en los que, yo diría que casi que el 95% de colegios no tienen rankings aquí en Colombia. Para nosotros eso no es un tema que sea tan claro como qué puesto ocupé en Estados Unidos, si es necesario, qué puesto ocupé dentro de mi clase y qué puesto ocupó mi clase dentro de todo un sistema. Las notas de pregrado de bachillerato son muy importantes para un pregrado. Eso es parte de lo que hace que yo obtenga ayuda financiera, mis notas. Para estudiantes internacionales tenemos que tener el TOEFL, el IELTS para demostrar mi nivel de inglés. Muchos colegios con el IB ya están exonerando a los estudiantes de una prueba de inglés, pues que no es muy difícil, pero igual es tiempo y dinero. Es una prueba, pues para chicos que tienen nivel de inglés alto, es una prueba relativamente fácil. Lo que sí es muy importante son las notas del SAT o el ACT. Eso sí tiene un peso muy importante, porque entre más alto sea, nosotros normalmente estamos jugando o queremos que los estudiantes lleguen a 1400 sobre 1600. Dímelo. No, son 2 exámenes que miden lo mismo, pero son, digámoslo que hechos por compañías diferentes. Es simplemente eso. Sí, en Colombia realmente la mayoría de estudiantes están tomando el SAT. Ahorita tenemos una representante aquí en Colombia del ACT, entonces ya se está moviendo un poco más. Y hay gente que dice que le va mejor en el ACT que en el SAT, pero son exámenes que en el momento miden lo mismo. Quisiera agregar algo con relación a ese punto y es, ya hicimos acercamiento con Omaira, que es la representante de ACT, que es como tal la compañía que provee este examen. Tiene ciertos beneficios para los estudiantes internacionales, como es el caso de nuestros estudiantes, y es que en Colombia el ACT tiene más fechas de presentación de examen que el SAT. Entonces hay momentos, lo que les contaba al inicio, los que arrancaron el proceso tarde podrán llegar a ver dentro del ACT una posibilidad, porque por ejemplo, tengo en octubre el próximo examen. Si yo necesito 2 exámenes este octubre, para los que van a aplicar en octubre. Pero si hay un estudiante que dice, quisiera presentar 2 de aquí a octubre, porque yo ya entro a 11 y no arranqué, porque los que ya están entrando a 11 tienen al menos un SAT, la mayoría. Pero puede suceder que alguno diga, no lo he iniciado, me llamó la atención ahora. Entonces, sí, una de las ventajas que hablábamos con Omaira es que hay muchas más fechas para el ACT. Pero tenemos que revisarlo porque en términos de preparación, les he compartido herramientas de preparación del SAT, también existe en línea del ACT. Entonces, es una de las ventajas, ténganlo allí en mente, tenemos el contacto, tenemos algunos recursos de preparación y la idea va a ser como estar ofreciéndoles cualquiera de los 2 y que el estudiante pues pueda ir eligiendo. A propósito de la preparación, ¿dónde se puede, cuáles son las instituciones que van por lo menos preparar
en el sentido de saber cómo nos empezamos. ¿Quieres dar tu opinión? Porque esas son privadas, ¿verdad? Las que tú tienes. Que de preparación. Sí. Manejamos recursos en línea. Sí, bueno, sí. Porque digamos que College Board tiene su propia plataforma y con Khan Academy, que quizás ustedes conocen Khan Academy, es una herramienta educativa en línea muy buena, que ellos tienen desarrollado ya una serie de cursos en línea. De ese tipo de cursos en línea hay varios, hay algunos con modalidad gratuita, hay otros que pueden pagar un poquito más, por ejemplo, $30 el año o $30 de por vida, depende. Digamos que College Board, y ahí tú me corriges también, lo que nos han venido diciendo a nosotros es que claro que hay tutores, hay empresas que los pueden preparar. Depende el tipo de agencia o de tutor, pues el costo puede ser alto. Hay tutores que han trabajado con los exalumnos, que tienen ya fama, que empiezan a tener una agenda pues demandante, y ellos, los exalumnos, nos cuentan que su puntaje sí subió, y digamos ya es un tema más de voz a voz. A veces los papás dicen, mi hijo no va a entrar a estudiar en línea porque no tiene la disciplina o el tiempo, yo prefiero que alguien lo siente y todos los sábados esté haciendo. Entonces vuelve el tema un poco de depende del tipo de crédito que ustedes tengan, depende del presupuesto que ustedes tengan. College Board es muy claro en decir, estamos evaluando habilidades de estudiantes que se están graduando del colegio y en la medida que sea un buen colegio, pues no tendría que prepararse terriblemente para ese examen. Por eso les estamos pidiendo desde décimo que presenten esa primera prueba, porque eso ya es un indicador de qué tan duro va a tener que trabajar. El SAT, no, esta ya es una fecha más cercana, yo creo que arrancarlo antes en décimo. Entonces, todo dependería, pero nosotros lo que estamos buscando es apoyarnos en esas herramientas. Algunos, vuelvo y digo, del voz a voz han ido pasando los datos y miramos mucho qué tipo de estudiantes. Vuelvo y insisto, para papás de séptimo, octavo, en la medida que vayamos iniciando con tiempo, pues va a poder ir haciendo esa preparación también. No sé si tú quieras agregar. Sí, pensé que me iba a preguntar, porque obviamente hay empresas privadas que lo hacen, nosotros obviamente no podemos hablar de empresas privadas por obvias razones, pero sí, Khan Academy, o hay otra que se llama Magoosh. Magoosh es una que les da una semana gratis si les gusta, y después de la semana le tienen que pagar, si no estoy mal, $49 al mes, creo. Estaba el año pasado en eso. Es una manera, digamos que mucho más sencilla de que el estudiante pueda prepararse en su casa, y tiene realmente la estructura del examen del SAT. Exactamente. Aquí hay una pregunta ya. Pues no, digamos un comentario para ti, Natalia, porque es que realmente el IB en los últimos años, pues tú sabes que es muy exigente y es muy complicado para que estos chicos si tengan unas notas, digamos, que son tan importantes para la ayuda financiera. Entonces, si les cuesta mucho ir con 4 o 5, no perder, ahí va. Tú sabes, con 6 o 7, casi que uno no lo ve. Entonces, imagínate, está como que es tan importante para una ayuda financiera y no se encuentra con esas notas. Sí, digamos que las universidades también cuando nos visitan ellos reconocen qué tipo de colegios somos, qué materias ofrecemos, ellos van a revisar qué materias fueron de nivel alto. Ellos tienen claro también qué significa el 4 de un estudiante y el 4 de otro. Pues dependiendo de esa oferta ellos también los evalúan. Hay un documento que el colegio tiene, todo colegio tiene, que es el School Profile, el perfil del colegio. Ellos siempre nos piden a nosotros año a año, déjenme ver su School Profile. Y lo que ellos revisan son muchos aspectos, entre ellos, nosotros somos de los pocos colegios que el 100% de los estudiantes presentan el programa de diploma. Y eso tiene una mirada también diferente, porque hay colegios que tienen otras razones en términos de la elección, analizan otros factores para postular a esos candidatos. Entonces ellos tienen en cuenta eso, que probablemente hay estudiantes que no son tan académicos, pero que igual están retándose como colegio, creemos ellos, de que se reten al aire porque ellos saben el nivel de exigencia. Número 2, ahí va el menú de materias que ellos pudieron elegir cuando empezaron, y también van a revisar, bueno, si es un estudiante que decidió, no sé, tomar matemáticas de nivel alto, el tipo de ciencia que eligió. Entonces ellos tienen una posibilidad también para ver qué entorno viene. Esto no es como tan en regla de, venga, solo miro las notas, va a ir acompañado lo que hablamos del SAT, del School Profile, que siempre lo mandamos con toda aplicación, y es lo que ellos ponen en la mesa para al final decidir la admisión, el auxilio y todo eso. Sí, claramente, pues tocamos el tema porque está al principio, pero hay otros factores que se tienen en cuenta. Yo he tenido casos de chicos cuyo
SAT no está entre los 1.600, ya te doy la palabra, pero tiene unos proyectos impresionantes a nivel de liderazgo de ayuda social o de altruismo. Eso ayuda muchísimo. Entonces, lo mencionaba la palabra holístico, Natalia lo decía, es cómo se tiene en cuenta la postulación de un estudiante teniendo en cuenta o abarcando muchísimas cosas al mismo tiempo. El resaltar del estudiante, ¿es el ensayo, ¿es el ensayo o eso tiene que ir con soportes escritos? Normalmente uno lo hace con el ensayo. Esas preguntas siempre me la hacen y es que estamos partiendo de la buena fe de que lo que el estudiante está diciendo es cierto. En un momento dado a ti no te van a decir demuéstrame con, pero si llegas a la universidad y dicen, óyeme, tú hablabas de un excelente proyecto de árboles, no sé, de sembrar árboles en tu comunidad como manera de ayudar al ambiente y forjaste toda una asociación, cuéntanos de eso, ¿no? Y empecemos a trabajarlo acá. Eso tienes que verlo, porque más allá de que tú tengas un proyecto de liderazgo acá, yo quiero como universidad traer personas como tú que me ayuden a forjar otro tipo de proyectos. Entonces cuando puedo detectar líderes natos como estos que son capaces de forjar proyectos, quiero traerlos para que también me ayuden aquí a empezar a hacer otro tipo de cosas. Entonces en ese sentido es que está el asunto de la buena fe en todo sentido. De quién escribe el ensayo, de quién hace la aplicación, de quién hace la recomendación. Nosotros estamos un poco acostumbrados a que de pronto, sí, ¿quién lo escribió? ¿Sí sería? No. Estamos partiendo del hecho de que todo lo que se dice es cierto. Si en un momento dado un estudiante da información que no es cierta, puede quedar vetado del sistema y de la universidad. Clarísimo. Eso es importante. ¿Te ibas? Ok, sí. El tiempo de... El precio está en 56 dólares. Sí, 123. El SAT está en 123. Y normalmente son 2 fechas al principio, en el primer semestre, y 2 fechas en el segundo. Octubre, noviembre, diciembre. Digo 3 fechas porque en octubre son los generales, noviembre son los subject. Digamos que hay SATs que son especializados. Cuando tú vas a estudiar una carrera o cuando ya has decidido que quieres hacer una en carrera como ingeniería química, probablemente te van a pedir un SAT subject, que son más especializados, digamos, en ciertas materias. Y vuelve el general, que es el que casi todos tomamos en diciembre. Entonces digamos que las fechas son octubre, diciembre y al principio del semestre, sí. Y por acá tenemos expertos, Vani. ¿Cuánto duras presentando el examen, por ejemplo? 4 horas Incluyendo... Los recesos. Ok. Bien, aquí había otra pregunta. Una, ¿cuánto vale aplicar a las universidades? Buena pregunta, ok. Y la otra es, no sé si lo explico bien, nuestro colegio, ¿qué tanto los niños que salen de acá, que digamos, yo quiero ir a Los Ángeles, que sí pase a la universidad, que yo quiero ir, ¿qué tanto estamos ahí? O realmente no llegamos, no sé. Esa y la otra era, porque nuestro colegio, es muy difícil que nuestro colegio, así como sacamos el IB, ya del colegio sin necesidad de hacer otras cosas, podamos hacer este examen para Estados Unidos, que muchos van para Estados Unidos, más que para Europa, pero yo no sé. Es muy complicado hacerlo también, ese examen acá con todo el grupo, no sé cómo. Bueno, Sí. la primera fue, ya tengo Sí. las dos, la primera fue. ¿Cuánto cuesta la aplicación? Las aplicaciones para una universidad son relativamente económicas. Pueden empezar desde $0. Hay universidades que no cobran la aplicación hasta $120, $130. Hay universidades que cobran 35, 85, 90, pero hay universidades en ocasiones, dependiendo también de la zona, a veces no tenemos que pagar la aplicación, pero no es costosa realmente. En cuanto a las admisiones para la graduación, si quieres vamos, tu pregunta es en torno a qué tanto nuestros alumnos están ingresando a esas universidades que son sus primeras opciones.
Entonces, en el caso de Colombia, sin duda, los Andes, la Javeriana, el CESA, son las primeras opciones que ellos tienen. De esta promoción o de las dos últimas que he tenido, los chicos han ingresado a las universidades que han decidido aplicar. De hecho, este año decidí medir por medio de una encuesta y tuvimos chicos que decidieron aplicar a una o dos universidades y lograron ingresar al menos a una. Pero llegamos a tener incluso estudiantes ahorita no tengo los números presentes, pero incluso como 8 estudiantes que aplicaron a 5 universidades en Colombia y en el exterior y fueron admitidos. Hay unos, como decía Samuel, que dicen, yo ya tenía estudiantes que decían, yo aplico a Andes, Javeriana y 3 en el exterior porque todavía no estoy seguro, no voy a aplicar a las 10 porque todavía no sé si me quiero ir. Los admitieron al grupo de universidades y de pronto decidieron quedarse finalmente, pero tienen esa satisfacción de lo logré. Exacto. Entonces, digamos, el nivel de aceptación que estamos teniendo es del 98%, que es muy bueno. Obviamente hay veces que los chicos quieren, por ejemplo, Andes y puede que su ICFES no les dé, pero son casos muy reducidos. Este año en el ICFES les fue muy bien. Tuve solamente un caso en medicina, que el corte histórico, hablamos incluso con Andes, el corte fue del más alto en los últimos años y pues no tuvimos la posibilidad incluso de un estudiante que estuvo a un punto de entrar. Y cuando ellos dicen cortamos acá, es cortamos acá, así me hubiera faltado un punto. Sin embargo, fue un estudiante que tuvo otras opciones de elegir. Un ejemplo que me gusta contar es, tenemos estudiantes de medicina, alrededor de 8 o 10 estudiantes de esta promoción querían medicina y todos fueron aceptados a una universidad entre su primera y segunda opción, lo cual es muy bueno, porque no sé si ustedes saben, ingresar en medicina es muy complicado en Colombia, así como lo es estudiar en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, todo eso habla en términos de que los estudiantes sí están teniendo éxito en las opciones que ellos tienen, ¿verdad? Esa era tu segunda pregunta. La tercera pregunta que me hacías era con relación a los exámenes. Bien, nosotros como colegio podemos empezar un trámite directamente con College Board para hacer un centro que administre esos exámenes. Eso es un tema que tiene cierto papeleo administrativo. Podemos revisar la posibilidad. De hecho, a mí me llamaría más la atención, antes incluso de tener el SAT, poder brindar el PSAT. El PSAT es un examen muy similar al SAT que se aplica en 9º grado, entre 9º y 10º, y ellos tendrían la posibilidad de hacer un examen más corto, más económico y es como un simulacro de SAT. Ese sería muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos decirle a un estudiante del colegio, ve y presenta tu PSAT en tal colegio. Si queremos ofrecer PSATs, tiene que ser en el colegio. Entonces, hay una serie de trámites administrativos. La idea, tenemos con un par de organizaciones pendientes estos trámites. La idea es poder ver si pudiera tener, digamos, algún apoyo también desde el área administrativa o algún asistente secretaria que me ayude con este papeleo, porque a veces es un poco complejo coordinar la aplicación, las sesiones, las reuniones con papás, más lo administrativo. Ya tengo el contacto con College Board y esa información. Me gustaría, ¿por qué? Porque eso sí nos limita y el hecho de que un estudiante empiece su SAT en 9º le permitiría hacer un mejor SAT cuando llegue a 10º y a 11. SATs, mal que bien, no sé ustedes chicos que ya se registraron, ¿encontraron fácil disponibilidad para presentar el SAT como tal? Aquí en Bogotá, las sedes. Entonces, digamos que eso sería en términos de las prioridades poderlo hacer. Es viable, el colegio se tiene que presentar, es un papeleo de además administrativo para poderlo hacer y ofrecerlo desde el colegio. Pero sí es, digamos, dentro de las tareas que tenemos de consejería. María Claudia. Pero hacerlo tan temprano, ellos no han cubierto. Por eso es PSAT, es un examen diferente. Es un examen diferente, pero proyecta incluso... Claro. Sí, digamos, el PSAT es una muestra de examen para ese nivel, teniendo en cuenta eso que refieres. El SAT en 10º, aún hay temas que no han cubierto, sin embargo, es una buena medición para decir cómo voy y en qué tengo que enfocar para seguir trabajando. ¿Vale? Bueno, pues vamos a darte palabra para que sigamos avanzando. Listo, entonces dentro de los factores que se tienen en cuenta ya hemos hablado de los exámenes internacionales, las cartas de recomendación, los ensayos. El ensayo es una parte muy importante, es
digamos que es el sello personal de cada estudiante. En ese sentido, tengo estudiantes, como les comentaba, cuyos exámenes no fueron tan buenos, no fueron tampoco malos, pero no estaban en un estándar de 1400, que tenían ensayos muy fuertes y fueron aceptados a universidades. Al final van a ver el caso de un chico que fue aceptado a Harvard por su ensayo. Su ensayo fue brillante. Eso puede suceder. Las actividades extracurriculares. Aquí tenemos como... siempre me hacen preguntas, pero bueno, aquí tienen la parte social obligatoria, 80 horas. Oh. Exactamente. Ya estamos empezando un programa de acción y servicio desde octavo y de año. Estamos fortaleciéndolo también. Sí, pero en la presentación de la Universidad de Berkeley, ella explicaba claramente, en ocasiones ni siquiera hay que tener estos proyectos tan importantes, claro está, pero en ocasiones también hay que explicar qué hago yo con mi tiempo libre. Y ella decía, ¿usted qué hace en su tiempo libre? ¿Qué lo hace diferente? ¿Y de qué puede hablar en un ensayo que lo hace diferente? Tengo un ensayo de un chico que creó un club, créanlo o no, de Harry Potter. Yo decía, bueno, pero eso le da un sello personal, porque finalmente es algo que lo ilusiona y que fue capaz de crear desde cero. Es tan sencillo como eso. A veces pensamos que tenemos que tener proyectos de mucho cambio social y no es necesario. Son cosas que demuestren quién soy yo como persona, qué me gusta a mí y qué puedo hacer. Los deportes está clarísimo. Y los hobbies, como les hablaba. En el último punto dice que las comunidades que no están tan representadas, las universidades están mirando muchísimo a los países como Colombia porque quieren más diversidad en los salones de clase en Estados Unidos. Y eso es bien importante. No, clarísimo. Sí, porque es que la conversación, de hecho vamos a tener una conversación después de esta charla sobre becas deportivas, pero pues con Natalia, y eso es otro punto que eso sí son 5 horas de presentación. Sí. ¿Qué relación hay entre el CAS? ¿Cómo lo ven en las aplicaciones de la universidad? ¿El CAS en relación al Community Service prestado o exigido por la universidad? Este es un tema que incluso hemos hablado con algunos representantes que quieren darle más fuerza al tema. Si a mí me llega una aplicación de un colegio Ivy, imagínense cuántas aplicaciones de colegios Ivy les llegan, pues todos van a llegar a CAS, es mi opinión personal. Es decir, que pensaría que no es un factor diferenciador. Es diferente que yo, pues llevo obviamente mi actividad CAS, que soy estudiante de diploma, pero sumado a eso tengo otro tipo de acciones que realizo. O no esperé a décimo que el colegio me lo pidió. Es que como familia tenemos una práctica de este tipo, porque conocemos también en nuestra comunidad, hay muchas familias que desde chiquitos los tienen apoyando una fundación. Entonces digamos que esos son los diferenciadores, es decir, esas cosas que saltan de lo común. Obviamente es positivo. Ahora, como refería Samuel, yo puedo ser otro estudiante de Ivy, uno más que toma CAS, pero que en mi ensayo yo comente cómo entrar al Ivy en décimo, cuando en la vida me habían hablado de lo importante de acción y servicio, transformó mi vida. Y que en ese momento que empecé a ver CAS como algo obligatorio, parte de un programa, me hizo replantearme y entender cuál es mi lugar en el mundo, por qué quiero estudiar lo que quiero estudiar. Entonces vuelve al tema también de todos esos factores que estamos viendo, cómo ese estudiante logra imprimir un sello en cada una de esas etapas para decir, wow, qué interesante, no era el más activo, es un estudiante más del Ivy, sin embargo, esto lo marcó y él reflexiona, que también es muy Ivy el tema de las aplicaciones en Estados Unidos. Ustedes saben, chicos, que uno de los atributos es ser reflexivo. A veces lo repetimos y lo repetimos, pero el ser reflexivo hace parte de esos ensayos de cómo yo leo mi historia y cómo eso lo proyecto para lo que quiero ser más adelante. Pero en realidad no es desventaja a alguien que tiene 80 horas de community service versus la persona que tiene CAS. También depende de la universidad, o el tema y el perfil de la universidad, depende del programa que esté aplicando. Digamos que lo lindo de este tema de las universidades y las aplicaciones es que no hay como unas reglas fijas donde digan, mira, si tú tienes esto, cada universidad se va a dar la posibilidad de leer y de conocer cada uno de sus aplicantes entendiendo el entorno de donde el
vienen las oportunidades que tenía, llámese IB, AP, Colombia, Bogotá, Cali, la ciudad que sea, lo llaman de La pregunta que haces es interesante porque en un momento dado la postulación se vuelve un juego de cómo soy más efectivo. Si yo tengo 80 horas de servicio social versus alguien que no lo tiene, pero que finalmente puede expresar cómo una experiencia cambió su vida por X o Y motivo, al final es cuando les muestro al estudiante, les voy a decir cómo llegó a Harvard y por qué llegó. Es importante, es cómo puedo plasmar eso en un ensayo y por eso el ensayo es tan importante. Uh-huh. Lo que quise decir es que la diversidad dentro del salón de clases de undergraduate, de pregrado, es muy importante porque están apuntándole a tener estudiantes de diferentes nacionalidades. Sí, entonces, sí, no, realmente, pero realmente, eso es un punto también importante, y es que viene de Colombia. Está haciendo su bachillerato en Colombia, queremos tener estudiantes con representación de Colombia. Eso es lo que quiero decir. Si se dan cuenta, la mayoría de estudiantes estaba China, Sur Corea, ¿se acuerdan? La mayoría de estudiantes. Eso es lo que quieren empezar a cambiar, que los números sean un poquitico más balanceados en el sentido de las nacionalidades. Los precios más o menos aquí están. Que si se dan cuenta, el Community College puede ser mucho más barato, lo que les decía, ¿no? Pero pues hay mucha gente que no está interesada en el Community College y estos son rubros que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a hacer una aplicación. ¿Qué quiere decir? La cuota de admisión que me preguntaban, que puede estar entre 0 a $120, que me la hacían aquí. La legalización de los documentos. Los exámenes para demostrar el nivel de inglés. La visa de estudiante, el SEVIS. ¿Ustedes han escuchado del SEVIS? En un momento dado, cuando su hijo o su hija sea aceptado o aceptada a una universidad de Estados Unidos, tienen que pagar. Infortunadamente este año le subieron, estaban $200. Este año, a partir del 4 de junio, subió a $350. Es un sistema que realmente lo que hace es hacer seguimiento del estudiante. Yo cuando pago el SEVIS digo, voy a estudiar en la Universidad de Stanford, tal carrera, de tal época a tal época. Es un sistema que hace seguimiento del estudiante. Eso es del Departamento de Inmigración de Estados Unidos. El tiquete, el health insurance, seguro de salud, gracias. Los gastos personales, los libros y los materiales. Entonces, cuando ustedes miren cuánto cuesta o cuando empiecen a hacer el estudio de cuánto cuesta una universidad, tienen que ver todos estos rubros. Normalmente las universidades dan el precio por año, incluyendo el alojamiento, la alimentación y el tuition o la matrícula. Pero hay otros rubros que tienen que tener en cuenta. Y eso lo dan por año. Sí. Sí, año. Sí, sí. Por 4, sí señora. Sí. Sí, exactamente. Eso es lo que pueden gastar realmente. Sí, no, para sostenerse allá. Sí. Dime, dígame. Si el estudiante nació en Estados Unidos, pero no ha venido allá, ¿esos costos, esos valores pueden cambiar? Es una buena pregunta que siempre me hacen, es porque aquí en estos colegios hay muchos estudiantes con doble nacionalidad o nacionalidad estadounidense. Los estudiantes que tienen pasaporte de Estados Unidos son tratados como estudiantes de Estados Unidos, pero tenemos que tener cuidado. Es una pregunta un poco difícil de contestar porque son tratados como estudiantes internacionales en el proceso de postulación. Como hicieron su bachillerato acá, entran en el filtro de estudiante internacional, pero tienen un pasaporte, por lo tanto estos costos pueden ser mucho menores porque el gobierno los puede tratar como estudiantes estadounidenses, entonces los precios son diferentes. ¿Sí me hice entender? Sí, el proceso de aplicación entra como internacional porque hizo todo su proceso acá, pero los costos, sí.
mucho más aún si han estado pagando impuestos en Estados Unidos, en ese estado, bueno, en Estados Unidos en general. Sí, entonces, ahí tienen que ver con la universidad y la universidad siempre te va a dar respuestas muy claras. Ese rango de 800 mensuales es por los costos de la ciudad. Exactamente. Si ustedes van, les puedo hacer un ejemplo muy claro. La universidad de la Escuela de Artes en Boston, pues tiene una matrícula de $65,000 contra Elmhurst College, que queda a 25 minutos en carro, en automóvil, tiene un tuition de $25,000. Porque pues estamos hablando de una ciudad versus una universidad que queda a las afueras de una gran ciudad. También el reconocimiento de la universidad, Claro. que sean más costosas, ahí podría mirar no así, tendría cosas. Esa era lo que mencionaba al principio, las 4.500 universidades. Eso es lo que uno puede ver también, exactamente. Lo que todos se pueden estar preguntando, ¿cómo financio mis estudios? ¿Cómo puedo buscar una ayuda financiera? Y esto es un tema que me podría dar para una presentación de 5 horas de cómo buscar ayuda financiera. Pero a grandes rasgos tenemos becas de mérito o talento. ¿Cómo son las becas de mérito? Cuando tenemos muy buenas notas en el bachillerato, cuando tenemos un muy buen SAT, cuando tengo un muy buen ensayo. Hay becas de deportes. La NCAA, la NAIA, que son asociaciones que lo que hacen es realmente elegir los estudiantes que son aptos para una beca de deportes. Eso es lo que hacen ellos, nada más. Y Esto de mérito y talento va más hacia la parte académica, o sea, porque han hecho algo más, pero que no sea deportiva. bueno, si lo apartamos de lo deportivo, vuelve la palabra holístico. Si tú tienes un perfil muy fuerte de liderazgo y además tienes un promedio académico sobresaliente, puedes obtener eso. Todas las universidades en sus páginas web van a ser muy claras y eso se lo van a decir a usted. No tenemos ayuda financiera o sí tenemos ayuda financiera. Entonces, por eso les digo que la búsqueda es importante. Hay universidades que de entrada dicen, para estudiantes internacionales no hay ayuda financiera. Hay otras que dicen sí y podemos dar hasta el 100% dependiendo de todos estos factores de que hemos hablado anteriormente. Entonces, no se asusten si de pronto, digamos, las notas del bachillerato no fueron las mejores. Hay otros factores que van a influir. Hay aplicaciones de estudiantes muy brillantes que no han pasado porque no han hecho bien la aplicación o la postulación. Entonces, son bastantes factores. Hay universidades, estas dos palabras sí tienen que mirarlas, que son need blind. Need blind son universidades como, digamos, MIT es need blind. MIT, pues que es una universidad top, lo que hace es aceptar al estudiante independientemente de si él tiene o no tiene el dinero. Si ustedes ven, y muy probablemente les va, si tienen un perfil muy alto, muy fuerte, les van a dar beca. Pero ya sabemos que es pasar a una universidad como MIT, donde el acceptance rates o digamos que el porcentaje de aceptación es de 6.5%. O sea, de todos los que se inscriben, anual, sí. Pues porque así como estamos aquí tratando de entender cómo mandar a nuestros hijos, hay millones y millones de personas alrededor del mundo que quieren enviar estudiantes a MIT, pues porque es una universidad, es MIT, exactamente. Entonces, need blind, esas universidades los van a aceptar y probablemente les van a dar ayuda financiera. Entonces, cuando hagan la búsqueda, sean muy cuidadosos en encontrar si ese término existe. Claramente, lo de becas y ayudas financieras no aparecen en las páginas web tan sencillamente. Es lo más difícil de encontrar. Uno tiene que hacer clic aquí y allá. Yo he tenido que llamar, he tenido que buscar en otros. Tenemos una colección que se llama Peterson's, que ustedes pueden encontrar en internet. Aquí lo tienen de pronto, sí. Pero pueden de pronto adquirirlo y está de acuerdo está clasificado dentro de programas, becas. Hay que hacer la búsqueda para saber si la universidad realmente tiene ayuda financiera o no. Peterson's, como Peterson's con apóstrofe S. Hay también en línea, yo lo prefiero como en libro porque es más fácil de navegarlo, como de entenderlo. Pero en el Colombo, en cualquiera de las sedes está.
Petersons. Sí. Y full need es que las universidades dicen tenemos dentro de nuestras ayudas financieras full need, es decir que si el estudiante no tiene el dinero suficiente le vamos a dar beca completa. Eso es lo que llamamos, que es el premio full ride. Apréndanse también, si tienen un full ride es porque tienen ayuda financiera 100%. Y a eso es a lo que queremos apuntar. Dentro de lo que es preparar la admisión, nosotros decimos 10, 15 programas, yo creo que con 8 es suficiente, bien escogidos. Los progress reports son muy importantes, las traducciones, la legalización de los documentos, pagar el admission fee. El admission fee es lo que uno paga simplemente para que hagan el estudio, que era lo que les decía que pueden ser $0 o pueden ser 120, $130. Dime. Sí, normalmente cuando uno aplica para un pregrado te dan la visa por los 4 años. No, hay visas que aprueban 3 meses antes y puedes quedarte 3 meses después. Pero es la visa F1 y es la visa de estudiante. Otra duda que tenía, por ejemplo, pues yo no conozco esta parte, pero por ejemplo, el muchacho cuando entra, o sea, tiene requerimientos de que tiene que regresar a su país o puede regresar cuando quiera, no es igual como uno que le dice ella, usted tiene que volver a su país en tanto tiempo, ¿o sí? Sí, porque tú estás en ese momento, entraste con una visa de estudiante y para eso está el CEVI. ¿Se acuerdan del sistema en el que...? Pero de ese cuatro, los 4 años que te digan, tú entras y cuando estás en vacaciones debes... No, sí, tú puedes entrar y salir, claro que sí. No, pero si el estudiante dice, no, me voy a quedar 2 años seguidos, me voy a quedar los 4 años sin regresar a Colombia, él lo puede hacer. Sí, claro. O sea, lo que quiero decir es que la visa que entraste fue estudiante, después de los 4 años tienes que salir del país y si quieres volver a Estados Unidos ya entras con visa de turista o de pronto si conseguiste otro programa como de maestría o un curso, tienes que volver a pedir la visa de estudiante. Exactamente, sí. Y los trámites migratorios están cada vez más estrictos, ustedes ya saben en qué andamos ahorita, entonces sí a nivel político está siendo un problema quedarse más del tiempo estipulado en la visa de estudiante, sí. Ok. Si se graduara en junio, digamos 2020, Ok. ¿cuándo es que ya el proceso ya tengo que haber hecho todo? Bueno, los tiempos. Ustedes saben cuándo empiezan la mayoría, casi que el 95% de universidades en Estados Unidos. Septiembre. Sí. Normalmente tienen que viajar en agosto, finales de agosto, pues porque hay inducciones, pero no, el semestre empieza en septiembre. El niño se está graduando, o el chico se está graduando en junio de este año. Digamos, vamos a hacer toda la proyección para el 2020. Uno puede empezar a hacer la postulación antes de debe hacerla de hecho, antes de haberse graduado. Por eso hablamos de SATs, PSATs, prepararse desde antes. El sistema lo permite porque al momento de que yo me vaya tengo que haberme graduado y haber demostrado que ya tengo el título de bachiller. Por eso estamos hablando que un año, por eso me place mucho que haya personas aquí o padres de familia de séptimo y de octavo, porque eso es proyectar, eso es importante. ¿Qué quiere decir? En tiempos, normalmente se están cerrando las aplicaciones entre noviembre, diciembre, muchas se cierran el 1 de enero. Por eso me tienen a mí el 23 de diciembre trabajando, porque claro, como dejamos todo ya y hay últimas cosas que hacer, el 1 de enero se están cerrando muchas aplicaciones. Hay otras que... ¿Cómo? Para este año... Sí. Para el 2020 tienes que empezar, ya tienes que tener, a este punto estamos en junio, tendrías que tener universidades decididas, o si no decididas, por lo menos tener unas 5 top dentro de mi lista. Tengo que tener ya claro el SAT, tengo que haberlo tomado el primer semestre. Sí.
Sí. O pueden tomarse lo que llaman un gap year. Un gap year es un año sabático, por decirlo así, pero cuando escriban su ensayo tienen que explicar por qué se tomaron un año sabático y qué hicieron. No es tan sencillo como que me quería preparar, tomé cursos de esto, porque eso es importante que lo expliquen. Para recopilar, digamos, si estos chicos terminan en junio del año entrante, en enero ya tenemos que haber tenido la aplicación, saber la experiencia. Y cuando hablo de enero, recuerden que es la mayoría de universidades, pero hay otras que empiezan en octubre, noviembre, enero primero, una gran parte, y hay algunas que llegan hasta febrero, marzo, porque no van a decir, él me dijo que enero, no, en febrero o marzo también hay algunas universidades, pero mucho más reducido el número. ¿Ah? Una pregunta, por ejemplo, yo sé que hay universidades, como una niña de la SCAC, ella fue un año antes, ellos van con unos campamentos de verano de la carrera que escogen para que estén seguros y todo. Esos campamentos ya también tienen que tener visa de verano para hacer esos campamentos en estas universidades. Visa de Estudiante. Puedes hablarlo directamente con la universidad. Hay universidades que no te exigen visa de estudiante para hacer este tipo de curso, muy probablemente no. Hay universidades que son más estrictas y te van a pedir visa de estudiante, pero para ese tipo de cursos no. Puedes ir con visa de turista. Eso lo hacen muchas universidades, o sea, no sé si es normal en las universidades que hagan esto. Es normal que lo hagan, simplemente les aconsejo tener mucha claridad porque pueden tener problemas de migración. Sí, cuando uno llega y dice no vengo a estudiar o a hacer un curso, pero con visa de turista, sí, entonces tienen que tener mucha claridad de que la universidad les envíe un documento diciendo sí, el estudiante va a hacer porque eso no genera créditos, eso no te va a dar una certificación de nada, sino es un curso. Exacto. Sí, sobre todo en una universidad como SCAT, sí es importante que lo haga. Sí. Bueno, enviar documentos. Hay un tema que ellos saben que es el Common App. Ustedes ya lo conocen. ¿Ustedes han escuchado el Common App? Lo voy a explicar. El Common App es como para los de pregrado, que no está, infortunadamente no está para maestrías. Los de pregrado tienen la facilidad de que hay una plataforma que agrupa 700 o 750 universidades, digamos, y uno puede hacer aplicación a través de esa plataforma. Ellos ya lo conocen, es muy sencilla, muy amigable. Es compleja porque es hacer una aplicación y la plataforma se encarga de enviar a todas las universidades que yo escoja. Stanford, St. Michael's College, exactamente. Entonces, pero hay universidades, respondiendo a tu pregunta, que exigen documentos físicos traducidos y hay que enviarlos también. Puede que pase, sí, no, dependiendo de las universidades que te pidan los documentos físicos. Sí. ¿Listo? A veces hay entrevistas y las entrevistas son importantes. Uno puede decir que no, porque eso es opcional, pero la idea sí es que estén dentro de la entrevista. Estos son los exámenes, ya hemos hablado de los exámenes y pues el SAT y el ACT. Las cartas de recomendación. Ya vamos a terminar, me faltan 2 puntos y es ¿qué tan importantes son las cartas de recomendación? Normalmente uno pide cartas de recomendación a veces quieren, digamos, al psicólogo del colegio o al counselor, la persona que conozca al estudiante y que pueda dar fe de sus aportes académicos y de liderazgo. Es la persona que debe escribir una recomendación. Las recomendaciones en Colombia, me he encontrado siempre en que todos los estudiantes somos responsables, puntuales y comprometidos. Realmente las recomendaciones no tienen peso. Si es responsable, qué maravilla, pero ¿por qué eres responsable? Como recomendador tengo que ser capaz de dar fe de que es responsable porque asumió la responsabilidad de, perdón la redundancia, de crear un grupo de ayuda a estudiantes que necesitaban alguna tutoría académica y lo hizo de principio a fin. Tengo que dar fe de cada actividad que el estudiante hace. Por eso es tan importante que escojan muy bien el recomendador. No escojan una persona que los conozca realmente. Esa recomendación no es una lista de lo que yo he logrado, porque para eso está la aplicación en Common App. La aplicación de Common App les va a pedir toda clase de información que ustedes se imaginen. Les va a pedir
¿Cuáles han sido sus éxitos académicos? ¿Cuáles son sus éxitos a nivel de liderazgo? ¿Cuáles son sus notas? ¿En qué tipo de colegio estudias? Con las recomendaciones tienen que tener también mucho cuidado porque los profesores, por ejemplo, a esta época están supremamente ocupados. Las recomendaciones ellos mismos, los counselors o los profesores tienen que subirlas a la plataforma. Y en eso hemos tenido problemas porque a veces no tienen el tiempo. Entonces toca estar como recordándoles. Y pues, ¿Esas universidades miran tus notas a lo largo de tu vida estudiante? no, los últimos 3 o 4 años, 3 años sobre todo. Por eso es que es importante que ya empecemos con uno dice, bueno, ya tuviste tus vacaciones, vamos a tener este proyecto a futuro. Sí, exactamente. El ensayo personal de lo que les hablaba es mi sello personal. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi historia? Y para eso también se necesita bastante apoyo al estudiante para que sepa cómo empezar un ensayo. Como nosotros, el taller que tenemos es empezar desde ceros, porque uno no se sienta a escribir su historia tan fácilmente. Si les pido ahorita que cojan un papel, ustedes no saben dónde empezar. Hay muchas cosas que se le vienen a uno a la cabeza. Pero ¿cuáles son los factores determinantes y digamos los highlights de ese ensayo? ¿Cuáles son las cosas que me van a hacer el factor diferencial de que mi ensayo cuando sea leído digan, lo dejamos aparte, me gustó este ensayo? Eso es lo importante. Este es el ejemplo que les tenía. Tomás Guerrero pasó en Harvard y en Columbia con todo pago $84,000 al año. O sea, si multiplican eso por 4 es una fortuna para $84,000 al año. $84,000 al año. Él es colombiano, no es en un colegio bilingüe. Y su historia, su ensayo es algo bien interesante. Su papá sufre de epilepsia crónica y para él fue importante entender y descubrir qué había ahí y así fue como lo conectó. Dime. Cuando él aplica como solicitando, la persona aplica solicitando beca o algo así. Pregunta interesante. En la mayoría de aplicaciones tú de una vez pones necesito ayuda financiera. En ocasiones hay universidades que tienen un proceso para ser admitidos a la universidad y un proceso para ayuda financiera. Entonces aquí no hay generalidades. Como son 4.500 universidades tienes que tener cuidado con eso. En ocasiones simplemente es una X y ya estás diciendo que necesitas ayuda financiera. Hay otras en que hay que hacer 2 procesos diferentes. La universidad puede decir, de acuerdo, no sé, en el 50, 30, 20, o sea, hay varios niveles. Sí, también puede ser así. Exactamente. Tomás, como les decía, simplemente hizo bien la tarea. La hizo bien desde el principio, de principio a fin. Creó un grupo en su universidad de derechos humanos porque alcanzó a hacer un semestre aquí de universidad antes de irse. Y logró tener, de hecho, les soy honesto, él tenía $81,000 y él dijo, no tengo $3,000. La Universidad de Harvard le dijo, no importa, ya después de que te dan $83,000 dices, los $3,000 vienes y trabajas acá y no tienes problema. Solamente pagó el ticket y la visa y eso fue todo. Estamos con Iván Suárez, se fue a estudiar química, también de pregrado, en la Universidad de Berea, con todo pago. Estos son algunos de maestría, el Harold, Duquesne University. Harold está ahorita opcionado para hacer parte de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Julián Robles, este es un caso de un chico que realmente me emociona. Julián Robles es un chico de muy escasos recursos que entró a un programa especial. Nosotros tenemos muchos programas especiales. Si nos siguen en Facebook los van a poder ver. Entró a estudiar inglés y liderazgo. Se llama Access Program, el programa Access. Y él decidió aplicar a otro programa con la embajada. Se fue a hacer eso se llama CCI, Community College Initiatives. Son programas en community colleges. Volvió. Y ahora ya está siendo becado para estudiar Social Media Marketing en Estados Unidos con todo pago también. ¿Por qué hablo de estos casos? Porque a veces me hacen preguntas difíciles, medicina, derecho, o me hablan de, ¿será que sí es posible? Sí es posible. Lo que hay es que trabajarle fuerte.
Si tienen preguntas en esta aplicación virtual 24/7, pueden hacer las preguntas. Tenemos una base de 500 preguntas. Pueden simplemente hacer ¿qué hago para la aplicación? Preguntas referentes a estudiar o proceso de admisión en Estados Unidos. Simplemente entran y es gratuito. Los que me preguntaban si necesitan hacer una cita, ahí está el teléfono. Tú me lo preguntabas al principio. En ese teléfono, en la 1243, llaman a Doris Fonseca, es mi asistente, y entonces ella les da una cita. Yo normalmente estoy en el centro de la ciudad, pero 2 de los días de la semana estoy en el Boulevard Niza. Ahí hay un centro colombo americano, o la nueva sede que es en la 100 con 15, también si les queda más cerca. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí. En cuestión de transferencia, las universidades que has visto tuyas reciben más o menos en qué semestre puede haber transferencia. Digamos, estos muchachos un semestre, más o menos, ¿hasta qué punto reciben? Tú puedes hacer transferencia en el momento que quieras. Lo que pasa es que para transferencias después del segundo semestre las ayudas financieras son más escasas. Ahí ya porque ya estás comprobando que tú empezaste tu camino, entonces la universidad lo analiza como que no necesitas ayuda financiera. Sí. La diferencia entre Community College, College y University. Community College es aparte. Digamos que esos son los programas de 2 años que les hablé, vocacional, técnico. Entonces los dejamos aparte. Los más parecidos, los más cercanos son College y University. Los College son normalmente universidades que son más dedicados a los pregrados. No tienen tantas maestrías. La universidad normalmente es más grande y tienen programas de maestría y de pregrado. Sin embargo, ten cuidado con eso. Mi maestría es de un college. Entonces me vas a decir, pero no dijiste que era, puede pasar. Sí, pero es como la característica general. Los colleges tienden a ser más pequeños. Ahora bien, si se han dado cuenta, hay universidades tan grandes como la Universidad de Miami que tiene un college de engineering. Sí, o sea, dentro de la universidad existen mini colleges que se dedican a ingeniería o a medicina o ese tipo de cosas. Sí, pero el college es más, la tendencia es que es más para pregrado. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa con muchísimo gusto. Okay, gracias. Pues Samuel, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que sin duda es una fuente de información muy valiosa. También estaremos consultándolo con inquietudes ya puntuales de cada caso que vayamos teniendo. En el caso de 10º, para los que van a 11, vamos a enviar un correo con las tareas que seguimos en vacaciones. Digamos que están muy juiciosos ya varios con sus tareas adelantadas. Les vamos a enviar qué es importante, y dentro de esas tareas, chicos, está seguirse preparando para esa segunda fecha del SAT. Número 2, abrir la cuenta en Common App, que algunos ya empezaron su proceso, pero pues aprovechar esas vacaciones. Ir haciendo como una lluvia de ideas de los ensayos. Una vez tengan su cuenta abierta en Common App, se van a dar cuenta qué tipo de preguntas pueden responder, porque ustedes pueden elegir como con cuál siento que me voy a lucir más para hablar de mí, hacer ese sello del que hablaba Samuel. Hay unas preguntas suplementarias de cada universidad. Entonces, cuando ustedes agreguen su universidad, también vayan revisando cuáles son esos mini ensayos que me piden para poderlo hacer. ¿Por qué hablo de una lluvia de ideas? Porque la idea es que en agosto, que nos volvamos a ver, entre agosto y septiembre, yo pueda revisarlo como consejera con ustedes en términos de estamos transmitiendo un mensaje contundente, ¿verdad? Que ese sello esté, que de pronto miremos si hay algo que se puede decir mejor o que ustedes no han contemplado que se puede decir mejor. Y lo que les he venido diciendo, su ensayo ha revisado también por el profesor de inglés. Entonces, a los papás que vinieron el día de hoy, les va a llegar por ManageBack también, como esas tareitas que vienen. Va a haber 2 infograms de los que estaba enviándoles. Uno es para el que se va a quedar en Colombia, que esté tranquilo porque esto arranca hasta marzo. Y 2, los que van a Estados Unidos, qué tareas deben continuar. ¿Listo? Si por alguna razón tuviéramos algún estudiante de 10º que no ha hecho aún su primer SAT, revisamos para hacer de pronto el ACT. Aún hay tiempo, pero en general ya digamos que el proceso va avanzado y habría pues la posibilidad de hacerlo.
Entonces, lo que vamos a hacer es, como tienen tarea, ahí me pongo en contacto contigo para entre agosto y septiembre, que nos sentemos a ver ese brainstorming y a darles retroalimentación con el apoyo de Samuel, le hacemos esa promesa. Y lo otro que te quería invitar es también que hagamos como un tallercito con los profes que ellos elijan para que esté de pronto afinado la carta de recomendación. Entonces podemos de pronto mirar que sea sesión con estudiantes y posterior con los profes que nos van a colaborar. ¿Listo? El SAT está octubre 5 y diciembre 6. ¿A cuánto queda diciembre 6? Porque es que llegan de que están por ir a igual. Sí o sí octubre, para tener la tranquilidad, por lo que hablaba Samuel, que puede haber universidades que ya nos estén hablando de noviembre la aplicación o diciembre, y el de diciembre ya no nos serviría como segundo. O sea, todos en el mail que les voy a mandar van a ver que dice regístrate lo antes posible al SAT de octubre. Si alcanzáramos al de diciembre, pues maravilloso, pero tendríamos que mirar si la lista de universidades tenemos algunas que nos reciba diciembre, enero, para alcanzarlo a hacer. ¿Listo? Algo que, tiene mucha tela que cortar obviamente, algo que yo no mencioné, y es cuando tú mires las fechas de postulación, hay unas fechas que se llaman Early Decision o Early Action. Esas inclusive son, pues pensando en las fechas que tú estás hablando, tienen que tener cuidado porque ¿qué quiere decir que yo aplique antes de todo el mundo? Tener todo listo y que tengo más opciones de ser admitido y probablemente de tener más ayuda financiera. Es decir, una cosa no lleva a la otra, pero tengo más opciones. Entonces esas fechas tienen que tenerlas en cuenta. Bien, como mencionó Samuel, nosotros en este momento vamos a entrar a otra reunión. Ya llegó Tomás Tobar, no demora en llegar John Daniel Espitia. Vamos a tener una reunión con el Departamento de Deportes y Samuel, que nos va a asesorar para quienes están séptimo, octavo y que a lo mejor estén con, digamos, alguna práctica deportiva en alto desempeño, que podamos empezar a ver cómo es el proceso para apoyarlos para aplicar a becas deportivas pues más adelante. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Hay una listica de asistencia, quien no la haya firmado que lo pueda buscar, y una tablita con información de Education USA para quien quiera registrar su mail. ¿Vale? Muchas gracias.